Padre, te doy gracias por este libro tan increíble que nos das el privilegio de poder considerar y estudiar. Padre, te pido que nos des sabiduría y abras nuestros ojos. Realmente cuando llegamos a pasajes así de la Biblia, si no eres tú quien nos ayuda, va a ser muy difícil entenderlo o imposible más bien entenderlo por nuestras propias fuerzas. Pero estamos confiando que tú hablas, que tú puedes entrar en nuestro corazón y hacer real esa palabra que es real, pero necesitamos que transforme nuestra alma. En nombre de Jesús, amén. El ser humano ha podido hacer algunos logros extraordinarios. Y más si ves la historia, en el último siglo hemos hecho logros extraordinarios. Pienso meramente en el rollo de salud. Hace 100 años, con tanta mortandad infantil y tantas infecciones, la expectativa de vida promedio era de alrededor de 33 años. Entonces, si tú hubieras nacido hace 100 años, la expectativa que tenías para tu vida es que ibas a vivir unos 33 años. Imagínate, hoy en día 33 años apenas estás empezando. Ya me estoy acercando a los 33 años. Antes decía los de 33 son unos ruquillos, y ahora me doy cuenta que los de 33 apenas están empezando su vida. Pero hoy en día la gente vive hasta los 70, 80 años y ha habido tanto avance tecnológico tan maravilloso. Yo creo que cuando pienso en logros humanos, uno de los que más me llama la atención es: pusimos a un hombre en la luna. A menos de que tú seas aquellos que ven demasiados videos de YouTube y te crees todas las teorías de conspiración, pusimos a un hombre en la luna y eso lo logró el ser humano. Y eso es lo que sucede. Cuantos más logros alcanzamos como humanos, más existe la tentación de llenarnos de orgullo. Esa era la realidad para los romanos. Los romanos habían logrado lo que ninguna otra nación sobre la faz de la tierra había logrado. Ellos tenían el imperio más grande que el mundo había visto y hasta la fecha uno de los más grandes que ha existido. Ellos iniciaron en Italia y se fueron por todo el Medio Oriente, llegaron hasta la India y todo el norte de África y todo el sur de Europa, hasta Alemania e Inglaterra. Y tú dices, ¿pero cómo? Ellos conquistaron a las naciones más difíciles, más fuertes. Ellos fueron innovadores en cuestiones tecnológicas como los acueductos y las carreteras que conectaban todas las provincias romanas, y ellos pudieron lograr por primera vez en la historia del mundo lo que ellos llamaban la paz romana. Que porque ellos conquistaban tanto del mundo, había una paz relativa para todo el mundo. Entonces había un sentimiento de orgullo romano que es difícil entenderlo, y lo hay hoy en día seguramente. Hay muchas personas que nos llenamos de orgullo porque realmente le damos un mayor mérito al ser humano de lo que le deberíamos de dar. Pero en Roma eso era una epidemia, o sea, se les subió la espuma terriblemente. Y si tú eras romano, tú veías con superioridad a cualquier otra persona. Eso también existía dentro de la iglesia. Y los cristianos romanos se sentían, por decirlo así, la última coca del desierto, y veían a todos los demás como inferiores. Particularmente a los judíos los veían como los que mataron al Mesías, los que no creyeron al Dios que se envió a sí mismo, a su raza, y no lo creyeron. Entonces había un desprecio y un menosprecio terrible para los judíos. Pero también había una actitud interesante hacia Dios, y yo creo que tú y yo, si no tenemos cuidado, podemos caer en ese mismo error. Y la actitud que ellos tenían es que Dios les debía algo. Ellos se creían que podían negociar con Dios, o que cuando Dios hacía ciertas cosas, que Dios le debía una explicación. Porque conforme crece la innovación humana, también crece el orgullo humano. Y conforme crece el orgullo humano, más nos creemos que estamos en el derecho de que Dios nos dé una explicación. Es más, no creo que hay manifestación más gráfica del orgullo humano que cuando un ser humano le dice a Dios: Dios, ¿por qué? Apuntando su dedo al cielo, meneando su puño al cielo, diciendo: dame una explicación, me debes una explicación.
No creo que haya una mayor manifestación de orgullo que eso. Nosotros somos creación, Él es creador, nosotros somos barro, Él es el alfarero. No podemos hablar a Dios de esa forma, Él merece mucho más. Nosotros no estamos en el lugar de juez, Él es el juez sobre todas las cosas. Romanos 9, 10 y 11, yo creo que en gran parte se escribe para que Pablo le puede ayudar a los romanos a bajarle 2, 3 rayitas en su orgullo, en su soberbia, en su actitud de superioridad. Pablo les escribe y le dice: no, Dios no te debe una respuesta, Dios no te debe una explicación, Dios no te debe nada, tú le debes a Dios todo. Y porque tú le debes a Dios todo, debes de estar agradecido con Dios y también mostrar compasión y misericordia hacia las demás personas que están a tu alrededor. Y vemos en esa historia particularmente misericordia para los judíos. Vimos la semana pasada el último versículo que Pablo dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Un pasaje difícil de comprender. Y platicamos que esto no lo podemos tomar así ligeramente y decir: no, pues no es cierto, Dios ama a todos. Pero tampoco podemos tomar ligeramente y decir: pues Dios odia a algunas personas. Porque lo que vemos es que Dios fue bueno con Esaú y mostró misericordia a Esaú y trató bien a Esaú e inclusive a su descendencia. Yo creo que más bien lo que está haciendo es que está enfatizando su amor por Israel. Está enfatizando que Dios eligió a Israel por en medio de todas las demás naciones e Israel es el pueblo escogido de Dios, que Dios toma a Israel y los elige. Entonces surge una pregunta: ¿no es injusto que Dios tenga un pueblo escogido? ¿No es injusto que Dios elija a un pueblo y que no elija a otro pueblo? Y surge esta pregunta en versículo 14 e iniciamos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice: ok, si Dios está eligiendo a Israel y Él ama a Israel, y eso significa que Él no está eligiendo a otras naciones, ¿es injusticia? Dice: no. Y nos da la explicación. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Lo que está diciendo Dios es: yo estoy en mi derecho de elegir a quién le muestro misericordia. Yo puedo elegir a quién le voy a mostrar misericordia y a quién le voy a demostrar compasión. No es injusto que Dios haya elegido, mi dislexia, elegido y es una palabra súper básica, hay unas palabrotas y wow, ¿cuánto sabe? Elegido. Que Dios haya elegido al pueblo de Israel no es una señal de injusticia. Dios está en su derecho como Dios de escoger a quien le muestra misericordia, y Dios eligió al pueblo de Israel como recipiente de su misericordia y su compasión. Ahora, nota que no dice: yo voy a mostrar misericordia al que quiera y al que quiera lo mando directito al infierno. No es lo que dice. Dice: yo muestro misericordia y yo muestro compasión. A eso es lo que quiero llegar, y eso es un tema que se llama la elección. Hablando de nuestra relación con Dios, mucha gente se pregunta: ok, entonces, ¿nosotros elegimos a Dios o Dios nos elige a nosotros? Mira el siguiente versículo. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces, y eso es un poco polémico, pero creo que la Biblia lo enseña muy claramente, los que somos cristianos no somos cristianos porque nosotros escogimos a Dios. Somos cristianos porque Dios nos escogió a nosotros. De hecho, Jesús, quien debería ser la máxima autoridad de esto, dijo: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes. Si eres cristiano porque Dios decidió escogerte. Él decidió mostrar misericordia a tu vida, decidió mostrar compasión a tu vida. Pero ese es el problema que tenemos en nuestra mente. Si Dios elige a algunos, ¿qué tal con los demás? ¿Por qué elige a unos sí y a algunos no? ¿Es injusto eso? Y lo que dice Pablo: no. Él escoge a quien tiene misericordia. Y no es injusto, al contrario.
Todos merecemos la perdición y todos merecemos condenación y todos merecemos estar lejos de Dios y todos merecemos el infierno. Y justicia sería que Dios le diera a todos eso. Dios no muestra justicia, muestra misericordia, muestra gracia, muestra perdón. Y si tú estás aquí y eres cristiano, es porque Dios te vio en tu estado más indefenso y en misericordia Él te alcanza, te agarra y te salva. Por amor, por misericordia, no depende de ti. No fluye de abajo hacia arriba, depende de Él, fluye de arriba hacia abajo. No es algo que nosotros provocamos, es algo que nosotros recibimos. Si eres salvo porque Dios decidió elegirte, perdonarte. Pero entonces surge la pregunta: ¿y qué onda con las demás personas? Los que no son salvos. ¿Será que Dios no los quiere a ellos? ¿Será que dice, a ti te amo, a ti te amo, a ti te odio, a ti te odio, a ti te amo, a ti te amo? Tú vas al cielo, tú vas al infierno, no te quiero, te quiero. ¿Será así de sádico? Y luego la historia que comenta hasta nos confunde un poco más, porque habla de Faraón y dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo, esos versículos 17, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Esto parece que Dios está diciendo, es mi decisión, y los que quiero recibir, los recibo, y los que quiero rechazar, los rechazo. Pero la palabra endurecer no es rechazar. De hecho, tienes que ver un poco el contexto de la historia para entender lo que está sucediendo aquí, porque cuando la Biblia habla de Faraón, dice 5 veces que endureció su corazón. Y las primeras 3 veces la Biblia dice, y Faraón endureció su corazón. Y las últimas 2 veces dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. No es que Faraón llegó a Dios arrepentido diciendo, quiero salvación, y Dios le dijo, no, te voy a endurecer. Es que Faraón rechaza y rechaza y rechaza, y Jesús le presenta oportunidades que afirman la decisión que ha tomado Faraón. Me gusta como lo decían los puritanos, que el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. El mismo amor que Dios mostró para Israel fue el mismo amor que endureció el corazón de Faraón. Yo no veo aquí un rechazo activo. Hay personas que dicen, sí, Dios elige a unos y Dios rechaza a otros. No es lo que veo. Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces no es que hay personas que se quieren arrepentir, que Dios les dije, pues lástima, Margarito, no eres elegido. Ya fuiste. Desde la creación del mundo yo elegí que tú te ibas a tostar en el infierno y pues ya es demasiado tarde, sorry. La Biblia dice, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, ¿cómo funciona esto de la elección? Porque si nosotros vamos a Dios y Él nos echa fuera, entonces, ¿sigue siendo elección divina o es elección personal? Y personas dicen, ¿y qué del libre albedrío? ¿Y qué de mi decisión como ser humano? Y antes de contestar esto, lo que dice Pablo es alarmante. No quiere contestar esa pregunta todavía, la va a contestar. Pero él entiende la soberbia de los romanos, que dicen, Dios me tiene que rendir cuentas. Eso no se me hace justo. Entonces Pablo inicia con un argumento. Dice, ¿y qué si? ¿Y qué si así fuera? ¿Y qué si Dios elige a los que van a ser salvos y manda al infierno a los que no van a ser salvos? Y aunque se quieran arrepentir, no les da oportunidad de arrepentir, porque desde que los creó, Él los creó para el infierno. ¿Y qué si? Mira cómo lo dice en versículo 19. Dice, pero dirás, ¿por qué inculpa pues? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y eso es lo que dice. Mas antes, oh hombre, no solamente a los romanos, está generalizando. Tú, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo que Pablo está atacando no son ideas teológicas, es orgullo. El orgullo humano que nos hace cuestionar los motivos y las razones de Dios, y que le pide una explicación a Dios.
Y Pablo dice, tranquilo, un segundo. ¿Quién te crees para altercar con Dios? Hay una historia en Job, que Job pierde todo, pierde la salud, pierde su familia, pierde sus propiedades y le reclama a Dios. Y Dios le responde, ¿quién eres tú para cuestionarme? No le dice, ay, perdóname, se me pasó la mano. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo establecí el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas y creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo lancé las estrellas al cielo? ¿Quién te crees para altercar con Dios? Y la realidad es que tenemos tanto orgullo, y me incluyo, que lo vemos normal el cuestionar a Dios. Y eso es lo que Pablo está intentando atacar. ¿Quién nos creemos para exigirle a Dios algo? En el versículo 11 va a decir, Dios no es deudor de nadie. Dios no nos debe absolutamente nada. Y empieza este argumento que les digo, ¿y qué sí? Dice, no tiene potestad, en versículo 21, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra de deshonra. Si él quisiera, él puede crear a personas para honor y personas para destrucción, si él quisiera. Y después dice, versículo 22, esa frase es importante. ¿Y qué sí? No está diciendo así es. No está diciendo esa es la forma que funciona. Dios manda a unos al infierno porque no los quiere. No es lo que está diciendo. Dice, ¿y qué sí? Supongamos que. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales también han llamado esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles? Hace una suposición. Ok, Romanos. Ustedes que se la pasan pidiendo explicaciones y que quieren entender todos los detalles de Dios, aún las cosas que no podemos entender humanamente. Déjate una pregunta. ¿Y qué si? Tú que te sientes el juez sobre Dios. ¿Qué si Dios, queriendo hacer notorio su poder, crea a personas con el único propósito de mandarlos al infierno? Entonces, no. Pero al mismo tiempo debemos de decir, Él es Dios. Y yo no lo puedo cuestionar. Yo no puedo altercar, tener un enfrentamiento con Dios. ¿Quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres tú, oh humano, para creer que tú te mereces una explicación de parte de Dios? Si Dios quisiera, si Dios eligiera hacer eso, Él está en su derecho como Dios para hacerlo. La pregunta ¿es esa la actitud de Dios? Qué miedo, ¿no? Es la actitud de Dios. Algunos vasos de honra van a ser salvos, algunos vasos de deshonra van a ser desechados. Si la imagen es de una casa en el primer siglo, no tienes plomería, entonces tienes un recipiente que utilizas para lavar tus manos, no vas a usar ese mismo recipiente para comer. Es lo que está diciendo. Hay algunos que son de usos de honra y otros que son de usos de deshonra. ¿Y qué si es así? Pero mira lo que dice. Y en lugar donde se les dijo, eso es versículo 25, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Esto me encanta. Eso es la actitud de Dios. La actitud de Dios no es de rechazo. La actitud de Dios es ir a aquellos que no eran su pueblo. No sé si hay un judío aquí, lo dudo. Si tú no eres judío, tú no eres parte del pueblo escogido de Dios. Y tú, ay, no. Y dije eso después en la primera reunión y se me acercó alguien y dijo, yo sí soy judío. Ya, okay, eso no aplica a ti. Entonces eres parte del pueblo escogido de Dios. Dice, llamaré a pueblo que no era mi pueblo. Tú, por herencia, por sangre, no eres parte del pueblo escogido de Dios. Eres mexicano. Pero dice, llamaré al que no era mi pueblo, llamaré pueblo mío. Qué hermoso esto. Que Dios toma a personas que no les deben nada y les da misericordia.
Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es uno de juicio, no es uno de condenación, no es uno de puertas cerradas, es uno de amor y compasión. Y la realidad es que si Él quisiera mandarnos al infierno, Él está en su derecho de hacerlo, no debemos de cuestionarlo. Pero la realidad es que Dios ve a los que están lejos con misericordia, porque esa es la realidad. Y lo que quiere que Pablo les caiga el 20 a los romanos para que, como dije, le bajen 2, 3 rayitas. Ellos se creen los grandes innovadores y nosotros somos el pueblo especial, y los judíos son chafas y han rechazado a Dios y son asesinos del Mesías. Y Jesús dice: ellos son el pueblo escogido, tú no. Pero aunque tú eres Esaú, aunque tú eres Faraón, yo he escogido llamarte pueblo mío, aunque no eras pueblo, y a la no amada amado. Aunque nosotros por naturaleza no merecemos el amor de Dios, Él decide amarnos. Y mira ese siguiente versículo. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Tú y yo no somos parte del pueblo de Dios por herencia, pero sabes que tú como individuo, Dios te elige a que seas parte de su pueblo por elección, por adopción. O sea, no me quiero adelantar, eso es para la próxima semana. Pero lo que Dios hace es que aunque tú no mereces, aunque yo no merezco, aunque nosotros estábamos lejos, apartados de Él, muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos escoge. No entiendo por qué, y mi mente jamás comprenderá por qué unos sí y unos no. Porque si se está eligiendo a alguien, pues sería igual de fácil elegir a toda la humanidad. No lo voy a entender, no lo voy a comprender, pero sabes que al ver la Biblia entiendo una cosa: Él es Dios y Él no tiene por qué darme ninguna explicación. Entonces me aferro a lo que entiendo. Dios me ama y me perdona y me elige. Y me aferro a lo que entiendo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Ezequiel que Dios no se goza en la muerte del malo, sino que se arrepienta y viva. Ese es el corazón de Dios. El corazón quiere que los que están lejos de Dios sean encontrados. Jesús dijo: mi misión es buscar y salvar a los que estaban perdidos. El corazón de Dios no es uno de rechazo, es uno de perdón y aceptación. Y la incongruencia que no vamos a entender es: ¿cómo puede ser que Dios elige a los que son salvos, pero aún espera que nosotros respondamos, que aún espera que nosotros le busquemos, que aún espera que nosotros creamos en Él? Y es lo que algunas personas llaman la soberanía de Dios, el hecho que Dios elige, y la responsabilidad humana. Entonces, ¿qué es? ¿Yo elijo a Dios o Dios me elige a mí? Lo único que sé es que Dios me ha perdonado y con eso es suficiente, y no tengo que entender todos los detalles, porque Dios no me tiene que explicar nada, y con entender lo que entiendo me basta para estar eternamente agradecido. Y eso es: yo no era su pueblo, yo no era amado, Él no me debía absolutamente nada, y aún así me buscó, me amó, me perdonó, me transformó, y eso te lo está ofreciendo a ti. Y tú dices, ¿pero qué si no soy elegido? Mi respuesta sería: no hay forma en este mundo de saber si eres elegido o no. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? No decir: ay, espero que Dios me elija, espero que Dios me elija, No, eso, lo que te corresponde a ti es creer. Lo que te corresponde a ti es amar a Dios. Lo que te corresponde a ti es conocer a Dios. Y te darás cuenta, si crees en Dios y Él te transforma y Él te salva, te das cuenta: órale, soy elegido. Pero a nosotros no nos corresponde entender la mente de Dios, a nosotros nos corresponde creer aún lo que no entendemos. Y continúa, voy a leer unos cuantos versículos consecutivos. Dice también Isaías: clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado, no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. No tengo mucho tiempo para explicar esto, pero lo que está diciendo es que Dios escoge a Israel, y por los milenios Él es fiel de asegurarse que en Israel haya personas que son salvas. Israel ha rechazado a su Mesías,
pero hay un remanente, le llama una semilla, un grupo selecto chico, que aunque su nación ha rechazado al Mesías, ellos creen en Jesús. Y es lo que está diciendo. Jesús se ha asegurado que aunque nacionalmente hay un rechazo, Él tiene un remanente de personas. Y si no hubiera ese remanente, hubieran sido como Sodoma y Gomorra, una ciudad destruida. Que pues diremos, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras la ley, una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces está diciendo, ¿entonces qué? Y Jacob amé y los judíos están perdidos. Esaú aborrecí y los gentiles están conociendo a Jesús por los millones. ¿Cómo está el rollo? Si Él ama y elige a Israel, ¿por qué no está Israel ahí? Y lo que Él dice es porque Israel sigue queriendo llegar a Dios a través de la ley. Si ven eso, lo vuelvo a leer. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no hay más judíos que son salvos, que conocen a Jesús, que reciben a Jesús como su Mesías? Porque van tras Él no por fe, sino por obras de la ley. Esto aplica a los judíos, pero también aplica a mexicanos. Si tú quieres estar bien con Dios en base a tus méritos, tus esfuerzos, tu vida, tus buenas obras, jamás alcanzarás perdón. ¿Cuál es la clave para alcanzar perdón? Si puedes pasar al próximo versículo 33. Dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Ese es el mensaje sencillo que Pablo le está dando a los romanos. Ustedes no son mejores que los judíos. Simplemente están creyendo y Dios ha decidido mostrarles misericordia. Ahora déjame mencionar una última cosa y con eso terminamos. Muchas veces cuando somos personas llenas de soberbia, cuando se nos abren los ojos a nuestra soberbia, vamos a otro extremo, que es la vergüenza. Y sentimos vergüenza por la soberbia que teníamos. Y estoy seguro que aún al decir yo, ¿quién te crees para altercar con Dios? Y me lo digo a mí también porque yo soy culpable de exactamente lo mismo. Hay parte de ti que dices, sí, cierto, no manches. ¿Quién soy yo para pedirle a Dios una respuesta? ¿Quién soy yo para exigirle algo a Dios? ¿Quién soy yo para inclusive demandarle algo a Dios? Estoy mal. Y la tendencia, después de darte cuenta que eres un soberbio, es que te lleva al otro extremo, que es la vergüenza. Y sabes, les dice, ustedes no son parte del pueblo escogido. La tendencia en ese momento es decir, oh. Y llenarse de vergüenza. Si adoptas a un niño, es una realidad que una vez que se entera ese niño que es adoptado, que va a batallar con la vergüenza porque va a decir que mis papás no me quisieron, que no era lo suficientemente bueno para mis papás, y está esta lucha interna. Y Dios le dice, nos dice a nosotros, le dice a la iglesia en Roma, ¿sabes que ustedes no son parte del pueblo de Dios? Y eso, son parte del pueblo escogido. Y aún con eso algunas personas dicen, sí, pero pues ser adoptado como que no está tan chido como ser hijo legítimo, ¿no? O hijo por sangre. Pero dice, no, así no son las cosas. Cuando crees en Él, no serás avergonzado. Escucha bien, no por no ser judío tienes una relación de segundo grado con Jesús. No por no ser judío significa que Dios te ama menos. Cuando tú crees en Jesús, tú recibes perdón, salvación, amor, transformación. Y lo que vamos a ver en el capítulo 11 es que Dios te suma a todas las bendiciones y todas las promesas que Dios tiene para Israel. Dios quita la barrera de separación que había entre nosotros y Él, y nosotros y sus promesas, y somos recibidos por Él. No tienes que vivir en vergüenza. Puedes vivir con una certeza y una convicción. Sé que soy perdonado. Y es interesante que el capítulo que dice que Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, inicia Pablo diciendo, quiero que los judíos conozcan a Jesús.
Y termina diciendo, si tú no eres judío y tú crees en Jesús, no tengas vergüenza. No eres un cristiano de segundo grado, no eres un cristiano inferior. Dios te ama con el fervor con el que Él ama a su pueblo escogido, porque Él ve a un pueblo que no es suyo y dice, pueblo mío. Él ve a una persona que no debería ser amada y decir, Él es amado. Él ve a personas que eran extranjeros y dicen, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Cuando Dios te ve a ti, no dice anexo. Cuando Dios te ve a ti, no dice punto y aparte. Cuando Dios te ve a ti, dice, este es el Hijo del Dios viviente, y tenemos este acceso increíble al Padre. Termino esa charla acerca de la elección diciendo, el hecho que Dios elige de manera divina no significa que tú de manera humana no respondes en agradecimiento. Dios espera que tú creas en Él. El hecho que Dios elige no hace que nos crucemos de brazos y decir, no, pues espero que Dios elija a mis familiares. Pues espero que Dios elija a mis vecinos. Espero que Dios haga su chamba de salvar. Vamos a ver el próximo capítulo. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Pablo, al considerar la elección, dice, necesito hacer cualquier cosa para que esas personas puedan creer. Dios elige. Es una muestra de su misericordia, es una muestra de su gracia, es una muestra de su amor. Pero tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Entonces nos toca amarlos parejos, tratarlos parejos. Y yo puedo ver a cualquier persona con la convicción de que Dios quiere que ellos sean salvos, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. Y tú dices, entonces ¿son elegidos o no? Eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a Dios. ¿Qué me corresponde a mí? Compartir el mensaje de esperanza, que al que viene a Dios, Él de ninguna manera los rechaza. Y cuando creemos en Jesús, Él resuelve nuestro problema de inseguridad y de vergüenza y de pena, y podemos tener acceso a la gracia en la cual podemos estar firmes. ¿Les parece si nos ponemos de pie para terminar? Y esa es mi oración. Y sé que esos pasajes son complicados, y sé que a lo mejor tú tienes poco tiempo de cristianos y tú llegas aquí y dices, ¿what? Vasos de honra, vasos de deshonra. ¿Quién es Faraón, Sodoma y Gomorra? Y es como que, ¿a qué tipo de iglesia me invitaron? No entiendo absolutamente nada. Pues entiende esto. Si tú estás aquí es porque Dios te está atrayendo. Y si tú estás aquí es porque Dios te ama con un amor que no conoce límites. Y si tú estás aquí es porque Dios es atrás tu alma. Y Dios elige, pero Dios también atrae. Y el hecho que Dios elige no significa que tú no debes de responder, al contrario, con más razón debemos de responder. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es mi invitación a ti. Si tú estás aquí y no tienes ni la más remota idea de lo que está pasando, Dios te ama, dio su vida por ti, te está buscando, te quiere transformar, y lo único que tienes que hacer es creer, ceder y darle tu vida a Jesús. Y si sabes que no sé lo que estoy haciendo, pero necesito ayuda, ya no puedo solo, necesito que me transformes. Yo creo que aquel sacrificio en el madero del Calvario hace 2000 años fue suficiente para perdonarme y transformarme. Y Padre, no sé si soy elegido, pero eso no me corresponde. Lo que sí sé es que soy aquí humillado, humilde, pidiendo perdón. ¿Sabes qué? La Biblia dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Si esa es la reacción de tu corazón y el deseo de tu corazón, estás comprobando que Dios te ha elegido. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por ese grupo de personas que están aquí buscando tu rostro. Por eso estamos aquí. No hay ninguna otra razón por la cual estamos aquí, sino porque tenemos hambre y sed de conocerte a ti. Padre, te pido por aquellas personas que apenas se están enterando que su alma les está pidiendo una relación contigo. Padre, te pido que en este día ellos puedan encontrar transformación y encontrar perdón y encontrar alivio para su alma. Y Padre, que ellos puedan saber que el que cree en ti no será avergonzado. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias que aún sin merecerlo, tú nos eliges, tú nos adoptas, tú nos perdonas y tú nos buscaste cuando estábamos espiritualmente muertos. Te doy gracias por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo. Te pido por esta congregación. Llénalos de tu Espíritu Santo y llénanos de urgencia para ir a compartir este amor transformador a cada rincón de esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén.